Bueno, pues, como mencioné, ahorita en lo que son los hemisferios cerebrales, voy a mencionar lo que son dos cosas. Primero vamos a hablar un poco de lo que es la corteza y después lo que son las comisuras interhemisféricas ya hasta el final. Primero que nada, pues el cerebro va a estar cubierto en toda su superficie por una capa de sustancia gris, la cual va a ser conocida como corteza cerebral. Si llegamos a hacer algún tipo de corte en lo que es el cerebro, vamos a ver cómo esta está en todo su exterior y en la parte interna se va a pasar a ser o se va a encontrar lo que es la sustancia blanca. Uy. Bueno, empezando con corteza cerebral, hablaré de lo que es su espesor. Este no va a ser uniforme en toda la extensión de lo que es la corteza cerebral, ya que va a variar dependiendo de qué zona del cerebro es la que estemos analizando. Por ejemplo, esta va a ser mayor en lo que es en la superficie de la circunvolución frontal ascendente, donde va a alcanzar lo que es el mayor grosor que se puede observar, que es de 4 milímetros. Pero si llegamos a observar la corteza que se puede encontrar en la que es el lóbulo occipital, vamos a ver que es considerablemente más delgada, siendo su espesor de hasta de 1,5 milímetros o puede llegar a ser 1 milímetro. Además, esto que es el espesor de la corteza cerebral va a variar su grosor, bueno, va a variar dependiendo de la edad del individuo, ya que mientras más, como va avanzando la edad de una persona, esta que es la corteza cerebral se va a ir volviendo un poco más delgada con el tiempo. Esta corteza cerebral se va a observar que va a estar compuesta de 6 capas, en la cual la más externa va a ser una capa de sustancia blanca y después nos iremos alternando entre otras, el resto de 5 capas entre gris y blanca, terminando siendo 3 capas de sustancia blanca y 3 capas de sustancia gris, empezando con una de sustancia blanca y terminando con una de sustancia gris en la parte más interna. Empezando por lo que es la capa plexiforme, la capa granulosa externa, la capa de células piramidales, la capa granulosa interna, la capa de células ganglionares y la más interna, la capa multiforme. Para lo que es la primera capa, la capa plexiforme, pues va a poseer lo que son células eh, pequeñas, perdón, fusiformes. Va a presentar lo que es una multitud de fibras transversales y en sus terminación de los cilindroejes y dendritas de las neuronas situadas en la capa más profunda. En la capa granulosa externa, se va a presentar un aumento en lo que son la cantidad y número de las células nerviosas, pero que como tal la conformación de todo lo que es esta capa, la segunda capa, va a ser demasiado similar a lo que fue la primera capa o la más externa. Y que todas estas, este, debido a la gran cantidad de células que se pueden empezar a observar, es por lo cual se le conoce como granulosa interna, por ser una gran cantidad de células, pero pequeñas. Pero a ver, Irving, ¿qué tipo de células vamos a encontrar en la corteza? Ay, se mencionaba que iban a ser células piramidales, ¿Mm? eh, células de cilindroeje corto y... Ay, A ver, eh, Células ganglionares. las células piramidales y las células fusiformes, ¿no? Entonces, acuérdense que están las neuronas como efectoras y las interneuronas. Entonces hay dos grupos principales
de neuronas en la corteza. Las neuronas de proyección, que las neuronas de proyección es donde vamos a encontrar las neuronas piramidales, que son las que ya habíamos visto en las primeras clases, ¿no? Por la forma que tienen, son las encargadas o son las que de los axones de estas neuronas piramidales inician, ¿sí? La vía motora principal, ¿no? Por eso es la vía piramidal. Por eso las vías motoras que no salen de estas neuronas piramidales se le llama vía extrapiramidal, que es la vía complementaria, ¿no? La que coordina y mantiene un orden de los movimientos motores, perdón, es una redundancia de la inervación o de la función motora voluntaria. Esas son las células piramidales o las neuronas piramidales y las neuronas fusiformes, ¿no? Esas son más pequeñas que las piramidales, obviamente, pero el axón es más largo, ¿sí? Y sus axones van orientados de una manera perpendicular al eje mayor de los hemisferios cerebrales, ¿sí? Entonces, esos son los dos tipos de neuronas principales de las neuronas de proyección o neuronas principales, las neuronas piramidales y las neuronas fusiformes. Y luego tenemos las interneuronas, ¿sí? Que son las que mantienen, son realmente los que ocupan una cantidad mayor, que ya habíamos visto en un inicio igual, forman como el 90 un 95-98% de todas las neuronas del sistema nervioso son las interneuronas o neuronas intercaladas. Entonces aquí ya hay una mayor variedad, ¿no? Tenemos las neuronas de Cajal, ¿sí? Que son parecidas a las fusiformes, pero son más pequeñas todavía, ¿no? Entonces, las neuronas de las granulares o las neuronas estrelladas, como el nombre lo dice, pues tienen más o menos una forma de estrella porque tienen varias ramificaciones o terminaciones dendríticas, ¿no? Y obviamente estas se van a estar encontrando en las diferentes capas, ¿no? De la corteza cerebral que ahorita Ingrid ya nos mencionó, principalmente son 6, ¿no? Y las otras son las de... ¿cómo se llama? Giovanni Martinotti, ¿sí? Entonces son las neuronas de Martinotti. Esas son multipolares, o sea, esas tienen, obviamente tienen su prolongación axónica y tienen también múltiples prolongaciones dendríticas, ¿no? Entonces, eh, estas células de Martinotti se encuentran en las capas de la corteza, en las más profundas, y sobre todo en las últimas capas, es donde vamos a encontrar las células de este amigo de Giovanni Martinotti, ¿no? Entonces, estos son los tipos de neuronas que vamos a encontrar en el espesor de las 6 capas de la corteza. Las principales o de proyección, que solamente son las piramidales y las fusiformes, y las interneuronas, que son las de Martinotti, que son las de Cajal, y las granulares o estrelladas, ¿no? Esas son las principales. Y ahora sí, ya en base a los tipos de neuronas que vamos a encontrar en la corteza, entonces sí ya se puede ahora sí que analizar capa por capa, ¿no? La capa más externa, que es la plexiforme o la capa zonal, o también llamada capa molecular, ¿no? Entonces esta capa básicamente es como una red gruesa, ¿sí? De todas las terminaciones nerviosas, ¿sí? Obviamente aquí vamos a encontrar algunas interneuronas. Permítame tantito, por favor.
se duerman. ¿Qué estábamos, qué estaba yo diciendo? Nos estaba hablando sobre la capa zonal. Nos dijo que es una red gruesa de todas las terminaciones nerviosas. Ándale. Entonces, esta capa zonal o capa plexiforme o molecular es, es como un área como un área de asociación, ¿no? Donde se comunican, ¿no? Sí, donde se comunican toda la sustancia blanca de los grupos neuronales que se encuentran en la capa piramidal principalmente y en la capa ganglionar, ¿no? Esos dos son los centros donde se encuentran mayormente los núcleos neuronales o las neuronas, y en esta capa, la más externa, que es por eso zonal, en esta capa es donde se encuentra, ¿no? O, toda esta sustancia blanca que deriva de estas capas más profundas. Entonces es como un área de asociación, ¿no? La más externa. ¿Qué más sirve? No, pues ya continuar con lo que es esto de las capas de la corteza, lo que ¿No? es la capa de células piramidales, o que en el Quirós es lo que vi, que se le llama nada más capa de células piramidales, pero en varios lados se le llama capa piramidal externa. Está compuesta por lo que son células de, pues, esta forma, y eso es de donde sale este nombre. Además de que en la parte más externa de esta capa se van a ver células piramidales pequeñas, pero conforme se vaya yendo a la parte más profunda de la capa, se van a ver cada vez más grandes este tipo de células, y que sus axones van a correr hacia lo que es la profundidad y las prolongaciones dendríticas hacia las capas superficiales. Ok. Aquí en la capa piramidal o piramidal externa, como bien dices, obviamente el nombre lo tiene porque vamos a encontrar neuronas piramidales, ¿no? Pero en esta capa, o las neuronas que se encuentran en esta capa, reciben fibras, perdón, reciben fibras o axones que derivan de otras capas de la corteza cerebral, pero también reciben algunas fibras que provienen del tálamo, ¿sí? Entonces, ya ven que el tálamo interviene, es un centro de relevo de todos los núcleos sensitivos, pues todas las sensibilidades antes de llegar a la corteza primero tienen un paso por algún núcleo Tálamo. del tálamo, ¿no? Entonces, del tálamo parten las fibras que llegan a los hemisferios cerebrales y específicamente llegan algunas a la capa piramidal externa. Sí, doctor. Em, ajá, la siguiente sería la capa granulosa interna, que va a ser similar a lo que es la granulosa externa, pues va a estar igual compuesta por un gran número de células pequeñas que le van a dar su aspecto granuloso. Además va a poseer un gran número de prolongaciones protoplásmicas, y en esta capa se pueden encontrar lo que son también algunas células piramidales. ¿Y cuáles son los tipos de neuronas que vamos a encontrar aquí? ¿Serían las fusiformes? ¿No? Ahí tienes Pues piramidales. piramidales y cuáles otras. Y estrelladas, ¿no? Ah, ok. Entonces, las piramidales, acuérdense que son del grupo de las neuronas de proyección, y las estrelladas son del grupo de las interneuronas o neuronas intercaladas. Acuérdense que son neuronas estrelladas o neuronas granulares, así se les llama. Entonces, por esto, esta es la capa granular. Porque sí, tienen neuronas piramidales, pero en su mayor cantidad tienen neuronas granulares o neuronas estrelladas, de ahí el nombre, ¿vale? ¿Y cuál es la característica de esta capa?
decía que la gran cantidad de células que se van a encontrar en esta parte. ¿Y dónde vamos a encontrar un mayor desarrollo, un mayor grosor de esta capa? ¿En qué, en qué áreas? Esta lo tenía yo en una imagen ahorita al final, pero no me acuerdo ahorita. Entonces, Creo, esta capa se va a encontrar un poco más engrosada en los sitios de la corteza o en los sitios donde se halla corteza, perdón, sensorial, ¿sí? En la corteza sensorial es donde vamos a encontrar un desarrollo de esta capa granulosa interna, ¿no? Que va a ser luego aquí estaría lo que es la capa de células ganglionares y que dice que por estas razones que encontré que la otra era piramidal externa y esta ujú, sería la que se considere como capa piramidal externa. Esta va a poseer células nerviosas de diferentes tamaños y formas, pero dicen que lo que es su principal característica va a ser que va a tener una células piramidales, pero de un gran tamaño. Entonces, aunque se le llama ganglionar, esta va a ser como que va a estar predominada por células piramidales grandes. exacto. La capa se conoce como tal, como piramidal, es piramidal externo y tiene células piramidales, pero son de tamaño, se les llama de tamaño mediano, ¿sí? Y las que se encuentran en la ganglionar, que es la piramidal interna, son neuronas piramidales, pero de gran tamaño o más grandes que las de la piramidal externa. Pero también vamos a encontrar aquí células granulares o células estrelladas y también aquí vamos a encontrar las neuronas de Martinot, porque acuérdense que las dos capas, las dos últimas o las dos más profundas, es donde vamos a encontrar las células de Martinot. Entonces ya a partir de esta quinta capa, que es la capa ganglionar, ¿sí? Que es la capa como tal que da origen a las fibras de la vía piramidal principal que se encuentran aquí, salen de aquí de la quinta capa, ¿no? De la capa ganglionar o de la piramidal interna. Estas neuronas las neuronas piramidales que están en esta capa son las famosas neuronas o células de Betz, ¿sí? O TZ, células de Betz. Entonces, de las células de Betz salen las fibras que van a originar la vía piramidal principal, ¿no? Las células de Betz que se encuentran en la quinta capa de la corteza, capa ganglionar o capa piramidal interna. ¿Qué más sirve? No, pues ya la última que la menciona como capa multiforme y que esta va a estar compuesta por no a un tipo específico de células, sino que por eso se le va a llamar multiforme porque tiene de muchos tipos y que van a ser Sí. demasiado pequeñas y en gran número. Entonces, ahí veo que en la imagen pusiste, bueno, en la imagen dice anterior, Ah, ok. interior, dice banda interna de qué? Bailardia. ¿Y esa banda qué es? Miren, ¿Dónde? ahí en la imagen dice banda interna de bailar, larga, perdón. Ay, Ahí la banda interna de Bailarir creo que la menciona como una fibra de sustancia blanca que va a atravesar las diferentes capas. no, pero no es una fibra de sustancia blanca, es sustancia blanca, ¿no? Y si dice sustancia blanca, ya saben que son fibras, vienen de, vaya, son axones, pues. Entonces, esa banda interna de Bailardia, ¿de dónde vienen esas fibras, esa sustancia blanca ahí? Creo que era de la capa multiforme. No, por Ah, ahí entonces no, pasan, por ajá, ahí pasan, pero no, no, no recuerdo.
Bueno, así de rapidito. Las fibras de la banda interna de bailarga son ya de fluiding, ¿no? De sustancia blanca. Son fibras, como se ve en la imagen, tienen una orientación como horizontal, ¿no? Que se encuentran ahí como que llegando a la capa aquí, a la capa piramidal interna. Estas fibras se originan en el tálamo, ¿sí? Entonces es como fibras de asociación entre la vía sensorial y la respuesta motora. Entonces, las fibras que llegan del tálamo y a la quinta capa de la corteza, ¿sí? Orientación en un corte que se hace, tienen una orientación como horizontal, es la banda interna de bailar, ¿sí? Y obviamente estas bandas en las capas de corteza, perdón, en los sitios de corteza cerebral donde es corteza sensorial, obviamente esta banda de bailar es más gruesa que en el resto de los hemisferios, en el resto de la corteza, ¿no? Creo que ya entró el doctor, ¿verdad? Sí, Ya. Andrew. Sí, Les dejo doctor. con él y llegan con el doctor. Buen día. Buenos días, doctor. Hola, doctor, buenos días. Buenos días, Sí, doctor. es que había entrado, pero dice su micrófono no funciona y quién sabe qué, busque otras alternativas y todo. Por fin terminé por cerrarlo todo, esperarme un rato y dije, bueno, pues a ver ahora. Y ya, dice, ya funciona. Así ya estoy viendo ahí la constitución histológica de la corteza cerebral. Ok, muy bien. Este, acompaño al doctor Martín aquí en la clase. Está bien, doctor. Y bueno, esta es una imagen que ya se nos muestra en el Atlas de Neurociencia que nos pasaron el archivo y se nos muestra cómo va a ser diferente el grosor de cada capa dependiendo de qué zona estemos hablando. Aquí en la parte de arriba se ve el nombre de qué zona estamos hablando y es apreciable la diferencia. Antes de pasar a lo que menciona el libro como lóbulos, localizaciones de la corteza, primero se nos da como que repaso de lo que son lo que fueron los lóbulos y dónde se encuentran. En esta ocasión se nos van a mencionar lo que son 8 lóbulos, si no me equivoco. El cual es aquí se nos menciona el frontal, el parietal, insular, occipital, el temporal, el del cuerpo calloso y el del hipocampo. Pero en la descripción de lóbulos también se nos añaden lo que es el paracentral y el cuadrilátero. Empezando por lo que es un repaso rápido de lo que son los lóbulos, tenemos al lóbulo frontal, el cual va a estar eh, del surco de Rolando, va a abarcar toda la parte de enfrente, que es el polo frontal, y va a comprender en la cara inferior hasta llegar hasta la cisura de Silvio, la cual inicia en el espacio perforado posterior. Lo que es el lóbulo parietal, que va a estar limitado por arriba, el cual va a estar limitado por delante por la cisura de Rolando y los surcos interoccipital y parietoccipital. Por la cara interna va a llegar hasta la que es la cisura límbica, así como su parte posterior de las circunvoluciones temporales y de las temporoparietales.
Pues para lo que es la región de la ínsula, que este va a abarcar todo lo que es la región de la ínsula, pero esta se puede observar solamente si abrimos lo que es la cisura de Silvio. El lóbulo occipital, que por su cara interna va a comprender a lo que es a la cuña y al lóbulo lingual, y que por delante va a estar limitado por la cisura calcarina. El lóbulo temporal, que se nos menciona que va a incluir partes anteriores de las circunvoluciones temporales y de las temporo-occipitales, limitado por arriba por lo que es la cisura de Silvio. El que menciona como del cuerpo calloso, que va a estar constituido por la circunvolución del cuerpo calloso, y en el surco que forma con el cuerpo calloso va a alojar a lo que es la circunvolución intralímbica y va a integrar lo que es la circunvolución límbica. Y los otros dos que se nos mencionan, que era el paracentral, el cual se va a encontrar en la cara interna y se va a formar por la unión de las dos circunvoluciones frontal ascendente con la parietal ascendente. Estas van a rodear lo que es la parte más superior de la cisura de Rolando, la cual se encontraría, por así decirlo, en esta altura, en esta, ajá, por así decirlo, altura, pero en la parte externa. Y por último, lo que es el lóbulo cuadrilátero, el cual se va a hallar limitado por delante por lo que es la cisura subfrontal y se va a limitar por detrás con la perpendicular interna. Y se va a limitar abajo por la subparietal. Hablando de las que son las localizaciones de la corteza, primero se nos habla de que es la zona motora, la cual se va a localizar en la corteza que va a cubrir los, este, los labios y el fondo de lo que es la cisura de Rolando, lo cual sería en toda la cisura y al decir los labios, en la circunvolución frontal ascendente. Se nos hab- y que en esta zona van a participar lo que es la zona prerolándica, la circunvolución frontal ascendente, la parte posterior, que sería aquí, del pie de las dos primeras circunvoluciones frontales, y el lóbulo paracentral, que ese ya sería por la parte interna. Lo que es, hablando de lo que es esta zona motora, se nos habla de que la parte que es el miembro superior se va a encontrar en la parte media de la circunvolución frontal ascendente. Lo que controla al miembro inferior se va a encontrar en la parte superior de la circunvolución frontal ascendente con las cercanías del lóbulo paracentral, aunque el lóbulo paracentral también va a participar en esta acción. Y las faciales, que aunque no nos mencionan una ubicación específica, dice que generalmente van a estar en la parte inferior de la circunvolución frontal ascendente, haciendo que esto sea como de que invertido, que la parte más baja del cuerpo va a ser controlado por la parte más superior y las partes más superiores por la parte más inferior de lo que es la zona motora, como la laringe y faringe, que van a estar en el pie de la tercera circunvolución frontal, que serían en esta zona, y la lateralidad de la cabeza, la cual se va a encontrar en el lóbulo parietal inferior y en el ángulo eh, que se va a formar por el surco frontal y el surco prerolándico. Y esta es una imagen que se nos mostraba igual en el Atlas, en el cual se puede ver esto de cómo lo más alto va a controlar las zonas más bajas del cuerpo y la parte más baja de todo lo que es esta superficie frontal va a controlar las partes más superiores del cuerpo. Pues el área psicomotora
En el lóbulo frontal, cerca de la circunvolución frontal ascendente, se nos menciona que va a existir una región psicomotora o premotora, la cual en el libro describía como lo que iba a ser esto. Creo que no lo marqué. Esta zona, y un poco antes de lo que es la circunvolución frontal ascendente, se le va a conocer como un área premotora, y que en esta zona se va a encontrar una región que va a regular y va a sostener la atención psicológica. Para la localización sensitiva, esta se va a encontrar en toda la que es la porción parietal. En esta zona van a converger, vías de asociación asociativas derivadas de las neuronas intercalares. Aquí se van a llevar a cabo percepciones como lo son el conocimiento, la apreciación de la forma y, y el volumen y peso de objetos. Además de que esta zona se va a señalar como el centro táctil de objetos. Para las localizaciones sensoriales, como lo son el olfato, oído, vista y gusto, primero tenemos el olfato, el cual, como había mencionado el doctor anteriormente, el principal eh, punto para este tipo de sensación va a ser en el uncus del hipocampo. O también vi que la mencionaban o la llamaban área piriforme en el quirós. Para lo que son la audición, estas va a ser en las fibras de los núcleos cocleares del bulbo, ascienden y se cruzan en el cuerpo trapezoide, eh, y esto va a constituir lo que es el menisco externo, y esto va a terminar en el cuerpo geniculado interno. Todo esto va a terminar en lo que es el tercio medio de la circunvolución temporal superior. Y también en parte de lo que es el opérculo temporal del lóbulo de la ínsula, aunque dice que no, esta parte casi no se va a ver debido a que está adentro de la cisura, está casi totalmente oculto, pero sería en esta parte. Incluso se nos llegaba a marcar en todo lo que es en las imágenes de la corteza del atlas. Las visuales van a estar situadas en la cara interna del lóbulo occipital, en la corteza de las circunvoluciones que va a limitar a la cisura calcarina. Esta es la cisura calcarina, entonces todo esto sería lo que nos marca. Estas se van a dirigir hacia atrás y afuera por la pared externa del cuerno occipital, aquí, constituyendo lo que son las radiaciones ópticas que van a terminar en el área estriada, que sería esta zona. Para las gustativas, nos lo menciona como una teoría. Esto que se van a encontrar en lo que es en la circunvolución del hipocampo y en el cuerno de Ammon. Además de que según otros autores se va a encontrar en lo que es en el pie de la circunvolución parietal ascendente. Si hablamos de lo que es el hipocampo, sería en esta zona, y en el pie de la circunvolución parietal ascendente sería aproximadamente en esta parte. Ahora se nos menciona lo que son los centros de lenguaje, que que van a estar conformados por lo que son 4 centros. El centro de imágenes motoras, el centro de imágenes gráficas, de imágenes auditivas y de imágenes visuales. Para las imágenes motoras, esta se va a localizar en el pie de la tercera circunvolución frontal izquierda. Este centro de imágenes motoras es lo que nos va a permitir la articulación de palabras
que si llega a haber un problema en esta zona, aunque tengamos la idea de qué es lo que queremos decir, no vamos a ser capaces de formar la palabra hablada. Para lo que son las imágenes gráficas, este va a estar colocado en el pie de la segunda circunvolución frontal izquierda, así lo menciona. Y que es en este centro es donde se nos permite llevar a cabo la acción de escribir. Entonces, no sé si llega a haber un fallo en este punto, no seríamos capaces de anotar lo que, aunque estemos pensando en la palabra, seríamos capaces, si en el anterior centro mencionado de imágenes motoras no hay una falla, seríamos capaces de hablar, seríamos capaces de entender también, pero no seríamos capaces de anotarlo si hubiera un fallo aquí. Uy. Ah. Para lo que son las imágenes auditivas, esta se va a localizar en la parte posterior de la primera circunvolución temporal y en este va a permitir el entendimiento de todas las palabras que estemos escuchando. Leyendo de eso, vi que seríamos capaces de pensar lo que queremos decir. Si en el resto de centros no hay problema, seríamos capaces de pensar lo que queremos decir. Podríamos decir las cosas, escribirlas. Incluso sí podríamos escuchar ruidos y sonidos, pero en el caso de las palabras no podríamos identificar el significado de lo que nos estuvieran platicando o diciendo. Y el último, el cuarto, que sería el centro de imágenes visuales, el cual se va a hallar en el pliegue curvo. Y en este va a permitir el entendimiento de las palabras que estemos leyendo. Y al igual del resto de zonas que mencioné, si están perfectamente, pues podríamos hacer el resto de acciones, pero con un fallo en esta tendríamos no podríamos entender nada de lo que estuviera anotado en cualquier lado. Ahora, se nos llega a mencionar esto, que es la topografía cráneo cerebral. Se nos dice que esto es preciso que en la trepanación se conduzca el cirujano lo más directamente posible al segmento cerebral en el que se va a presentar la lesión que se va a operar. Y se nos describe en el libro este método que es el de Cronley, el cual menciona como el método más rápido y exacto, en el cual se va a empezar con una línea, la cual se va a llamar la línea fundamental. Esta línea va a ser horizontal, va a abarcar de lo que es el reborde orbitario inferior y va a pasar por el polo superior del conducto auditivo externo. Después, la siguiente línea, nada más se le va a llamar línea horizontal superior, va a ser completamente paralela a la línea anterior y esta se va a tener que pasar por lo que es el reborde orbitario superior. Después tenemos lo que es las líneas verticales para las cuales nos vamos a tener que basar en los huesos. En la línea vertical anterior, esta va a partir de la parte media del zígoma. ¿De quién? En el libro dice, Oye, mande. parte de la parte media de quién. El libro dice zígoma. Bien, ¿de veras llevaste anatomía 1? ¿Qué es el zígoma? Era esto, ¿no? No, esto así, esto puede ser una piedra, esto puede ser un avión, esto no dice nada. Ujú. No, se me olvidó, doctor, perdona. Pero oye, este es de primer año Sí, elemental, sí. el hueso temporal. ¿Cómo, Sí, cómo va a ser? Axel, ¿qué es el zigoma? no, ya me acordé. ¿Qué es?
No, el sigoma es esta, si no me equivoco, esta zona de aquí. No es que no sé cómo describirlo, pero es este. No, 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 no. ¿Sabes ¿No es qué? Tienes el que hueso llegar. ¿Eh? cigomático, doctor? El hueso cigomático es el malar y hay apófisis cigomática del malar y del temporal y forman el arco cigomático. Oye, eso es como A, E, I, O, U, como el abecedario. ¿Cómo voy a creer que no conozcas lo que es la apófisis cigomática, lo que es el cigoma? Y esto, digo, Ah, ¿cómo te ves? Primer año de primaria de medicina. Por favor, agarra tu libro de anatomía y lee, estudia, sí, sí. busca el programa de anatomía 1 y estúdialo por tu cuenta, por favor. No puede ser. ¿Mm? Sí, doctor, ¿De qué perdón. sirve que estés presentando y leyendo todo esto? Si yo te quito las diapositivas, te digo, dime la topografía cranocerebral de Cronley. A ver, apaga la diapositiva. Ah, claro, espera. Es en acá. Ok, ahora dinos la topografía craniocerebral con las de Cronley. Bueno, pues lo primero es la línea fundamental, la cual tiene que pasar por el reborde orbitario inferior, bueno, la parte inferior del reborde orbitario, y lo va a pasar también por lo que es el polo superior del conducto auditivo externo. La segunda línea tiene que ser paralela a la primera, va a pasar, pero tiene que pasar por lo que es el reborde orbitario superior. Luego son tres líneas verticales, Oye, la ¿cuántos rebordes orbitarios hay? inferior y superior, Nada más. externo, y creo que ya no. Entonces no conoces cómo está formada la órbita. ¿Quién está hablando? ¿Quién está dando la clase? Irving, Irving. Oye, Irving, ¿de veras llevaste anatomía 1? sí, doctor. ¿No la llevaste con nosotros? No, No estudiaban Irving en pues sí. anatomía 1. ¿Qué estudiaban Irving? A ver, cuéntame. Bueno, es que la temática de nuestra clase de Anatomía 1 era Sí. repartir, como aquí, repartir todos los temas y simplemente ya a quien le fuera tocando ir haciendo la exposición. Pero a veces las exposiciones eran muy generales o muy rápidas y las clases a veces no duraban lo que tenían que durar, porque era una clase, una exposición por día. No importaba si teníamos 2 horas de clases y la exposición se llevó media hora duraba la clase. Y no es que nos Oye, respondía, no nos daban pues muchas explicaciones. digo, pues quémalo. ¿Quién era tu maestro? No, es de que en ese entonces le pasaron no, es que no recuerdo quién era nuestro maestro, pero no pudo darnos clase y nos dejaron con el doctor de Sabre, el cual ya estaba muy cargado de materias, nos comentaban. Dios mío. Bueno, pues ya síguele, vamos a oírte y vamos a hacer vamos a hacer de cuenta que de veras sabemos lo que se está diciendo. Ok, continúa. Espera, a ver, ¿vuelvo a presentar o le sigo con...? No, ya síguele con lo que ibas, ya dijiste la línea basal inferior horizontal, la superior, luego, Ajá. Luego vienen tres verticales, la cual la primera, la más anterior, va a estar a la mitad de lo que es el sigoma o el hueso cigomático. Luego, sigoma. perdón, sigoma. Luego está la media, la cual va a estar a la altura del cóndilo del maxilar superior. Y la más posterior, la cual va a estar en la parte posterior eh, de lo que es la apófisis mastoides. Ya después, esta línea, que es la vertical posterior,
tiene que seguir hasta la parte más alta del que vaya a ser el cráneo. Y en ese punto la vamos a cruzar, vamos a hacer una línea de lo que es la parte superior de la vertical anterior, que se cruce en ese punto más alto con la línea de la vertical posterior. Oye, ¿y tienes la imagen de esa tomografía del Quirós? Sí, no, espera. No, no la tengo. Ahorita abro rápido el archivo de Quirós. Acá la tengo. Espera. Que la computadora y las memorias no sustituyan a tu cerebro, Ujú. son Eso, auxiliares, la computadora y las memorias. ya hasta aquí la tengo, la voy a presentar. Ahí las tienes. Ahí dinos, a ver, dinos rápidamente las líneas de Cronley. Comienza con la primera. No se escucha, Silvi. Doctor, creo que mi compañero No, no, Irving no. se le fue Estás su hablando, audio. te oyes. Sí, perdón, es que apagué por accidente el micrófono. Primero está la línea fundamental, la cual va a pasar por el reborde orbitario inferior y por la parte superior del conducto auditivo externo. Luego está la línea horizontal superior, que va a ser paralela a la fundamental, y esta va a tener que pasar a la altura del reborde orbitario superior. Luego son tres líneas verticales. La primera, que es la vertical anterior, que va a pasar tiene que estar a la altura, bueno, a la mitad del hueso cigomático. Luego está la vertical media, la cual tiene que estar a nivel de lo que es el cóndilo del maxilar superior. Y luego está la vertical posterior, que tiene que ser a nivel de la parte posterior de la apófisis mastoides. Si seguimos esta última línea, hacia arriba, la vamos a seguir hacia arriba hasta esto que es la parte más superior del cráneo. Después vamos a la parte superior de la vertical anterior y la vamos a unir en este punto con la línea de la vertical posterior. Esto va a coincidir con esta va a coincidir con la cisura de Rolando. Y si hacemos la menciona creo, una bisectriz, aquí, igual de la parte superior de la línea vertical anterior, esta coincidiría con la cisura de Silvio. Eso es lo que se nos mencionaba. ¿Y para qué sirve esto entonces, dices? Esto la menciona que es para localizar rápidamente las zonas del cerebro en caso de que vaya a haber una operación. Y la menciona como el método más rápido y preciso que se usa para realizar esta localización. Ya teniendo ubicado lo que es la cisura de Rolando y la cisura de Silvio, ya es más fácil saber en qué zonas dónde están localizadas en el paciente los lóbulos. Los neurocirujanos cuando van a operar un cráneo, ya con
obviamente rasurado totalmente el cráneo, hacen lanzan estas líneas y no se tarda más de 2 minutos en hacer esta topografía. Bueno, ok. ¿Qué más? El tiempo de esta clase ya terminó, ¿verdad? No, doctor, hoy tocan 3 horas. En 3 horas, bueno, ok. El siguiente tema del ¿Quién que lo se va a dar? habla, no, sigo siendo yo, ¿También sigues tú? sí, Bueno, son las comisuras interhemisféricas, de las cuales se nos menciona la existencia de 3, que son el cuerpo calloso, el trígono cerebral y la comisura blanca anterior. Empezando por lo que es el cuerpo calloso, a los lados se va a confundir. Irving, Mande. ¿qué es una comisura interhemisférica? Las comisuras interhemisféricas son estas formaciones que van a unir ambos lados del cerebro para que no sean, por así decirlo, totalmente independientes y separados. Estos van a estar unidos por estas comisuras interhemisféricas. ¿Son de sustancia blanca o de sustancia gris? Son de sustancia blanca. Bueno, ok. ¿Tú sabes qué son las fibras de proyección, las fibras de asociación y las fibras comisurales? Fibras de proyección. Eh, las de asociación creo que serían las que dan comunicación entre las diferentes zonas de los hemisferios cerebrales. Las comisurales serían las que forman estas comisuras interhemisféricas, y las primeras, no recuerdo las primeras. Doctor, tenemos que las fibras de asociación pueden ser fibras cortas y fibras largas. Y pues ahí tenemos varios fascículos y haces. Tenemos el fascículo occipitofrontal, el haz longitudinal superior, el haz longitudinal inferior, el unciforme y el cíngulo. Y tenemos también las fibras comisurales, que en esas forman el tapetum, y está el forceps mayor, que está dirigido hacia el occipital, y el forceps menor, que es hacia el frontal. Y tenemos en las de proyección, que son varias, y que las ascendentes van a través de los núcleos medulares. Y pues ahí también está la cápsula interna, la cápsula externa, la cápsula extrema, y etcétera. Eso de hecho, ahorita lo vamos a ver en mi tema cuando me toca exponer a mí. Bueno, para que nos digas bien cuáles son las fibras de proyección, la corona radiante. Sí. Bien. Sí, sí. Pero, por favor, esto lo tienen que saber todos. No estamos en clases de otra clase. No nada más el que tiene el tema lo va a dar. El tema es para todo el grupo. No cada quien de ese grupo tiene que aprenderse una partecita de la anatomía. Eso no sirve. Todos tienen que aprender todo, ¿verdad? Y si no aprenden todo, bueno, pues que aprendan un 60, 70%, pero todos, no nada más un alumno.
No se vale que un alumno sepa de maravilla una cosa y no sepa nada del resto. Yo no puedo entender que alguien no sepa el cráneo, ¿verdad? ¿Cómo no vas a saber el cráneo, el cuello, la columna vertebral, la pelvis? Ok, a ver, continuamos. Ok, se nos menciona que que es el cuerpo calloso, a los lados se va a confundir con el resto de sustancia blanca. Esto se nota, se puede observar en esta imagen de aquí, en la cual todo esto de en medio es el cuerpo calloso, pero acá se empieza a confundir con el resto de sustancia blanca que está debajo de la corteza. Sí, ya no lo repitas. Ok, este va a tener una forma de arco de concavidad inferior que va a cubrir a las cavidades de los ventrículos y a los núcleos. Luego se ¿Y nos qué? ¿A los núcleos qué? optoestrados. ¿Qué es eso? Es que no entendí eso. Bueno, es que no lo menciona así en el libro, pero no No es entendí. cierto, no lo menciona así. ¿Qué cosa es lo que debe decir ahí, Axel? ¿Núcleos qué? Lisa, Autoestriados. Es optoestriado, doctor. pues sí, hombre, no se Ajá. sabe ni el nombre de este corte, no sabe, menos va a saber cuáles son. Núcleo caudado lenticular subtalámico del amigdalino, esos son los núcleos optoestriados y el tálamo óptico. ¿Cómo vas a saber cuáles son si ni siquiera conoces el nombre? Por favor, Irving, tienes que poner mucha atención. Digo, porque al final, a lo mejor algún día sales de médico, pero si sales de médico con estos conocimientos, no, pues se va a llevar a ti, a tus alumnos y a tus pacientes. Ok, continúa. Doctor, me falta mucho por estudiar. Se nos menciona que va a tener una longitud de 8 centímetros y una anchura de 2. Además, si hablamos de su grosor, va a ser diferente en en las tres porciones que va a tener, la cual una es el rodete, que va a medir 15 milímetros, el cuerpo, que va a medir entre 8 y 10 milímetros, y la rodilla, que va a medir 12 milímetros. Entonces, ¿cuál es la parte más gruesa del cuerpo calloso? El rodete. Bueno, Para su conformación y relaciones, se va a distinguir lo que es una parte media o cuerpo, una extremidad posterior o rodete y lo que es la rodilla. Se va a dividir en esas tres partes. En el cuerpo se va a relacionar con el surco interhemisférico y con la hoz del cerebro. A cada al lado de la línea media se va a relacionar con la circunvolución del cuerpo calloso y su unión va a formar lo que es el surco del cuerpo calloso. ¿en qué parte está la circunvolución del cuerpo calloso? Sería, en esta imagen, se ve aquí, es esta. Por eso, ¿en dónde estaría? Alrededor, cubre, por así decirlo, el cuerpo calloso, por Ah, encima de él. y en el hemisferio cerebral, ¿dónde está la circunvolución del cuerpo calloso? Está apreciable en la cara interna. Bueno, ok. Adelante. Ok. En la cara inferior se va a relacionar con la parte posterior del trígono cerebral. Eh, en la línea media y parte anterior se va a unir al borde superior del septum bífidum, y en la cara inferior estará cubierta por todo lo que es la membrana ependimaria. En la parte que es el rodete, que sería este va a ser redondo y romo y va a constituir el labio superior de la hendidura de Bichot. La rodilla y pico también menciona eso, que va a ser la rodilla, que sería esta, y pico es la continuación de esta parte,
Esta se va a encontrar a 3 centímetros por detrás del polo anterior del hemisferio cerebral, que sería este, 3 centímetros. Em, Se va a dirigir hacia abajo y hacia atrás para terminar en punta. Hacia abajo y atrás termina en punta y esta porción delgada va a formar lo que es el pico, el cual se va a continuar por una delgada lámina supraóptica por delante de la comesura blanca anterior. Ajá. Hablando de lo que es la constitución anatómica, las fibras que forman al cuerpo calloso van a ser de las células de la corteza y van a terminar eh, al, hasta el hemisferio del lado opuesto. La rodilla, que va a estar constituida por fibras procedentes del lóbulo frontal, este conjunto de fibras van a formar lo que es el forceps menor, que es este. Y el rodete, que el cual va a estar formado por las fibras que se flexionan hacia atrás y penetran en el lóbulo occipital, va a originar al forceps mayor. Las fibras de la parte posterior del cuerpo y rodete se van a dirigir hacia afuera y hacia atrás. Las que se dirijan primero hacia afuera van a formar el tapetum temporal y las segundas que se van a dirigir hacia atrás van a formar el tapetum occipital, que en sí entre ambos van a formar un solo tapetum, así lo mencionaba. Luego, lo que es el trígono cerebral, por debajo por debajo de lo que es el cuerpo calloso se van a encontrar dos franjas blancas. Una va a ser una en el lado derecho, otra en el lado izquierdo. Estas van a estar unidas en su parte media y van a constituir lo que es el cuerpo del trígono. En su parte superior se va a adherir a lo que es el cuerpo calloso, que sería en este punto, es donde estaría muy adherido a este. Y estas franjas van a diverger por delante, formando lo que son los pilares anteriores, que serían estos dos, y, y prolongándose hacia atrás, formando lo que son los pilares posteriores. En su conformación exterior va a descansar sobre los tálamos ópticos y va a formar lo que es una especie de bóveda sobre lo que es el ventrículo medio. En sus medidas dice que va a tener 4 centímetros de longitud, 38 milímetros de anchura en lo que es la parte de la base y 3 milímetros de grosor. Este va a poseer una cara superior, una cara inferior, dos bordes, un vértice y una base. La cara superior va a ser convexa en relación con el cuerpo calloso el que va a estar, como mencioné, va a estar unido en esta parte. Y en sus 2/3 anteriores se van separando formando un ángulo diedro que va a estar dividido por el septum lucidum y a los lados de la cara es libre y va a formar la parte del suelo del ventrículo lateral. Para lo que es la cara inferior va a estar situada por encima de la tela coiroidea superior y esta la va a separar de lo que son los tálamos y del ventrículo medio. Sus bordes laterales van a ser delgados y oblicuos de afuera hacia adentro y de atrás a adelante. Este va a estar relacionado con los plexos coroideos de los ventrículos laterales. Y el vértice que va a estar dirigido hacia adelante y hacia abajo.
de este punto es donde se van a dividir para dar lugar a lo que son los dos pilares anteriores. La base, si el vértice es anterior, pues la base va a estar posterior. Esta va a estar constituida por lo que es una línea de concavidad posterior que va a limitar la zona de unión entre el cuerpo calloso y el trígono. Y lo que son sus ángulos, lo que es el trígono, se va a distinguir un ángulo anterior y dos ángulos posteriores. El anterior se va a bifurcar y va a constituir lo que son los pilares anteriores. Y estos pilares van a envolver lo que es el polo anterior del tálamo óptico, originando a lo que es el orificio oval o lo que es el llamado también agujero de Monroe. Los ángulos posteriores se forman por dos cintas que serán los pilares posteriores, que estos se van a introducir en lo que son los ventrículos laterales. Los pilares se dirigirán hacia abajo y hacia afuera, al igual que adelante, y se van a dividir abajo de lo que es el rodete calloso en dos cintas. La externa va a penetrar en lo que es el asta de Amon. Nisa, dile cómo se dice, ¿hasta de quién? Amon. Amón. Sí. Sí, no, amón. Ujú. Por el acento, o sea, no. Oye, Amon. Oye, Irving, ¿qué no has asistido a las clases anteriores que hemos estado hablando de todo esto? Sí, doctor. Y entonces, ¿cómo ni siquiera el nombre lo sabes? Bueno, a ver, continúa. Ujú. Ahí lo que es la interna se va a prolongar por lo que es el cuerpo franjeado y se va a unir a la circunvolución del hipocampo. Lo que es su constitución anatómica, sus fibras longitudinales van a formar los bordes laterales del trígono que por detrás forman a lo que son los pilares posteriores. Estas fibras van a nacer de las circunvoluciones del hipocampo y del cuerpo dentado. Lo que es un haz de fibras eh, van a formar un haz de fibras forma lo que es la comisura del hipocampo. El resto van a formar los pilares anteriores y descienden a lo que es el piso del tercer ventrículo, abordando los tubérculos mamilares. El resto de fibras, el resto de fibras va a bordear y va a penetrar en los pedúnculos cerebrales que van a descender al mesencéfalo hasta llegar a la protuberancia y bulbo, donde van a tomar conexión con los núcleos bulbo-protuberanciales. Aquí no puse imagen. La mayor parte de las fibras originadas en lo que es el hipocampo van a integrar el trígono a través del cuerpo franjeado para formar delante el pilar anterior. Sus fibras transversales se van a extender entre lo que son las astas de Amón y van a formar el cuerpo saloides y salterio. Y por último, que es la comisura blanca anterior, esta va a estar constituida por fibras del hipocampo de un lado, no, que fibras que del hipocampo de un lado van a pasar hasta el lado contrario. Esta sería la comisura blanca anterior y va a abarcar, se ve cómo va a cruzar de un lado para otro.
Estas fibras van a proceder del bulbo olfatorio, del área piriforme y principalmente de la corteza del lóbulo temporal. Y ya. Y por cierto, doctor, algo que vi que mencionó ayer es que en las localizaciones cerebrales mencionó las localizaciones de Brodmann, pero eso ya no lo incluí porque no ven, bueno, en el libro cuando lo leí al momento no lo menciona, pero Oye, si lo va a mencionar, agregué las imágenes que le pasó a Andrés. mira, ¿sabes qué, Irving? Este, antes de eso, yo quisiera que hubieras entendido qué es el trígono cerebral. ¿Qué es el trígono cerebral, Irving? Pues el trígono cerebral, eh, al igual que el cuerpo calloso va a ser una comisura interhemisférica, este va a estar unido al cuerpo calloso por debajo de el mismo. No está unido, Eh, bueno, son cosas diferentes. Está colocado. ajá, pero creo que sí me llegaba a mencionar que en lo que es el vértice del trígono llega a estar en una relación muy íntima con lo que es el cuerpo calloso. Bueno, pues porque está junto, está atrás de la parte más anterior del cuerpo calloso. ¿A dónde van los pilares anteriores del trígono, Irving? Los pilares anteriores del trígono se van a dirigir hacia creo que eran a las astas de Amón. Dios mío. No, Fíjate que cuando repites toda la pregunta, los pilares anteriores del trígono van a ser, ya estoy viendo que estás tratando de hacer tiempo para encontrar una respuesta. Entonces, ¿a dónde van los pilares anteriores del trígono? pilares anteriores. Eh, creo que tubérculos mamilares y ¿Dónde están los tubérculos mamilares? cara inferior del lóbulo del cerebro. Se ven en la cara inferior del cerebro por delante del espacio perforado anterior. ¿Dónde están? Pues es así, ¿no? Delante del espacio perforado anterior. ¿En qué parte del encéfalo están? Vaya, esto lo sabe cualquiera. Madaí, ¿dónde están? En el hipotálamo. En el hipotálamo, por supuesto, ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué haz une al trígono con el hipotálamo, Irving? Doctor, ¿no es el haz mamilotanámico? El haz que Mamilotanámico. ese une los tubérculos mamilares al tálamo. El trígono cerebral, ¿qué haz lo une a los tubérculos mamilares? Pues serían los pilares anteriores. Sí, pues los pilares anteriores. Entonces, ¿de dónde a dónde va ese haz? Va del, pues del trígono al hipotálamo. Bueno, del trígono a los tubérculos mamilares, el haz trígono mamilar. Y este haz trígono mamilar, ¿con quién se continúa? ¿O con quién se conecta? ¿Con quién conecta los tubérculos mamilares? Con este, no lo recuerdo, doctor. Misa. La verdad no me acuerdo.
después de que las fibras, ¿qué conducen esas fibras trigonomamilares, Misa? ¿Son motoras, son sensitivas, son auditivas, son qué? Pues son, son sensitivas, ¿no? ¿Serán visuales? No. ¿Serán auditivas? Son sensitivas, ¿no? Entonces, Sí, son sensitivas, por ajá. eso. Las visuales son sensitivas, las auditivas son sensitivas. ¿Qué cosa conoces que haya en donde se originan estas fibras para formar el trígono? Andrés, No, porque las Andrés, Andrés ya se le fue otra vez el internet, yo creo. Madaí. No se escucha para nada, Andrés. Yo creo que tu micrófono está como el mío, no sirve. Le van a hacer el desayuno. ¿Ya está? Ya no tendrá tiempo. No oí. doctor, ¿no son impresiones olfativas? Claro, hombre, que son infecciones olfativas. Entonces el haz trigonomamilar va a llegar ahí y de ahí a dónde lleva esas impresiones olfativas. Que es una vía aberrante de ellas. Entonces, esquema de ahí. Ahí.
Es que llega hasta Luncos del hipocampo, pero dijo que la vía aberrante, ¿verdad? Pero pues no, no me acuerdo de ninguna vía aberrante, doctor. O solamente Ah, que sea el asma, el mamilopectal. pues claro, Sí, ah, bueno. es uno y el otro es el mamilo talámico de... Sí. Bueno. Ok. ¿De dónde a dónde va el mamilo talámico, Lisa? De los tuberculos mamilares a la corteza cerebral. Ay, Dios mío, mamilo talámico. De arriba del tálamo a la mamilares al tálamo. ¿A qué parte del tálamo? El núcleo anterior del tálamo. Al núcleo anterior del tálamo, así lo hemos dicho 1.000.000 de veces. Y el otro es el mamilo tal, la vía aberrante. No, ¿sabes qué? Yo creo que estoy perdiendo mi tiempo, ¿verdad? Porque ahora sí, como decía aquel, no conectan. Pastilla y pan. ¿Sabes qué, Martín? Yo quería ver que me dijeran de dónde salían las fibras que forman el trígono cerebral y por qué hay fibras longitudinales y fibras transversales y que es un triángulo que da los pilares anteriores y el trígono. Vaya, lo que este cuate fue leyendo, porque fue leyendo ahí, en verdad.